Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda del clavo. Cuenta la leyenda que hace muchísimos años, en la antigua Ciudad de México vivía Joseph Ramírez Dorantes, quien era, sin exagerar, uno de los estudiantes más brillantes y encantadores de la universidad. Venía de una familia honrada. Su padre, decidido a darle una educación sólida, lo envió desde Michoacán para estudiar jurisprudencia. Aunque la vida universitaria no era fácil, Ramírez se ganó el respeto de todos y fue nombrado bibliotecario del claustro de los doctores. Su sueño era obtener la borla, el birrete y el título universitario, y los perseguía con tal pasión que no parecía alumno sino todo un maestro. Amaba el debate y la discusión. En cualquier lugar, ya fuera en la mesa o en el lecho, hablaba de derecho con una soltura y con un entusiasmo envidiables. Tenía en su memoria todas las leyes de las partidas y del derecho civil como si se las hubiera grabado con un buril invisible. Era alegre y encantador, y en misa siempre era el primero en acercarse al altar. Si había procesión, él ayudaba a llevar el palio del dosel ceremonial que cubría al santo y lo hacía con gran entusiasmo. Pero eso no era todo. Jugaba al tresillo, un popular juego de cartas o naipes, bailaba el minué, una danza de origen francés, y lo hacía todo con sencillez y sin buscar aplausos. Por eso, en plena juventud, todos lo querían y lo consideraban el consentido de la universidad. Su compañero inseparable era Roque Manresa y León, estudiante de filosofía, un joven discreto y prudente. En una época tan religiosa, Roque no era creyente, no creía ni en Dios ni en el diablo. Se burlaba del Génesis y del Éxodo, pero con tanta elegancia que nadie lo tomaba a mal, pues todos sabían que era un tipo leal, franco y sincero. Ambos jóvenes eran estudiosos y alegres, y apasionados de los libros, y también se habían ganado fama de galantes y atrevidos en amores. Con todo, nunca se les vio envueltos en escándalos, aun cuando eran el terror de las doncellas y el espanto de los maridos. Compañeros universitarios les tenían en buena estima y con un toque de humor les pusieron sendos apodos. A Ramírez le decían el Tigre y a Manresa el Inquisidor. Pero aquellos eran tiempos duros, la ley era cruel y por orden de Dios y del rey se quemaba a los hombres por ilusos o por leer libros prohibidos. La razón no valía nada, y quien se atrevía a pensar diferente acababa en la cárcel de la Santa Inquisición. 3 lugares aterraban a todos los que vivían en la Nueva España: el Quemadero, el Cadalso y la Picota. El Quemadero de la Inquisición se ubicaba en terrenos cercanos a la actual iglesia de San Hipólito. Quienes perecían en la hoguera habían cometido delitos graves como la herejía, la apostasía, es decir, renunciar a la fe, y el criptojudaísmo, o sea, decir que se era cristiano cuando en realidad se seguía siendo judío en secreto. En esos tiempos se consideraba que el fuego era purificador. El cadalso era el sitio en el que se llevaban a cabo los castigos y las ejecuciones públicas que se realizaban durante los autos de fe, que eran unas ceremonias públicas y solemnes organizadas por el Santo Oficio, en las que se pronunciaban y ejecutaban las sentencias contra los acusados. En este contexto, el cadalso era la plataforma o tarima elevada donde se sentaba a los condenados para que la multitud los viera mientras se leían las sentencias y se ejecutaban las penas, como los azotes, el ahorcamiento y el estrangulamiento por medio del garrote. La picota era una columna o poste de piedra o madera, ubicada en un lugar público, donde se exponía a los reos como castigo de vergüenza pública, y no era un instrumento exclusivo del Tribunal de la Inquisición. Al exponer a los condenados en un lugar concurrido, se les sometía a la burla, a los insultos y en ocasiones a que la multitud les arrojara objetos, lo que servía como advertencia para la población. Los condenados por la Inquisición podían ser sentenciados a penas infamantes, como la flagelación, el destierro o la confiscación de bienes. Para las penas capitales, la Inquisición entregaba al reo a la justicia civil para que lo ejecutara, ya que la Iglesia no podía derramar sangre. Con el paso del tiempo, el progreso derribó la picota, apagó la hoguera y solo quedó el cadalso.
En estas tierras aún se ajusticiaba a la gente con el garrote vil y el ahorcamiento. Por la calle del Calvario se veía pasar lentamente al condenado, vestido con su opa, una especie de túnica cerrada y con un escapulario. El toque de agonía anunciaba su destino, la horca al final de esa calle sombría. Nadie quería pasar por ahí de noche. Las piedras, humedecidas, parecían llorar, y en los rincones oscuros se escuchaban gritos, maldiciones y conjuros, y parecían dibujarse también los espectros de los ajusticiados. Se decía que el alma de un parricida penaba por allí, y que sobre el altar de los reos aparecían corazones luminosos como trofeos fantasmales. La capilla del cadalso era pobre y sencilla, con un altar y una cruz. Allí entraban los condenados, rezaban por última vez el miserere, que quiere decir ten piedad, una oración penitencial sobre el arrepentimiento, y encomendaban su alma a Dios. El lugar inspiraba compasión, miedo y horror. Frente a la cruz, el pesar. Frente a la horca, el espanto. No había alma que no temblara en ese sitio fúnebre. La capilla y la calle conducían siempre al Calvario. En cierta ocasión, Ramírez y Manresa salieron juntos. Charlaron largo rato y discutieron con entusiasmo sobre muchos temas. Uno en particular los atrapó. ¿En qué consiste el verdadero valor? ¿En despreciar la muerte? ¿En luchar con fanatismo? ¿En dominarse a uno mismo? ¿En ser invencible? ¿En qué? En dominarse, dijo Manresa. Esa es la verdadera valentía. Estoy de acuerdo, respondió Ramírez, pero hay situaciones sobrenaturales que hacen temblar al más valiente. Yo no creo en eso. Querer es poder, contestó Manresa. A lo que Ramírez soltó. ¿Y si ves un muerto en un claustro desierto que intenta hablarte? Esos son cuentos de viejas y de viejos. Los muertos no regresan, contestó Manresa enfático. Pero los santos padres dijeron. Los santos padres no conocieron ni a Tibulo ni a Virgilio, los antiguos poetas romanos. Decir que vuelven los muertos no es cosa de hombres honestos. Siempre estás de buen humor aún en situaciones serias. Quiero hacerte una apuesta para que puedas probar tu valor, le retó Ramírez. Lo que quieras, no soy fanfarrón, pero tampoco cobarde. No le temo a los diablos ni a los muertos. Me importa, sobre todo, mantener mi dignidad. Entonces no quiero que me hagas ningún reproche, pero te voy a lanzar un reto. Ven al cadalso a medianoche y recoge este libro que pondré sobre el tablón, justo donde ahorcaron a alguien hoy. ¿Crees que me asustas, Ramírez? Vendré, aunque el cuerpo de ese infeliz aún esté helado. No te creo capaz. Pues verás que sí. A la medianoche, Manresa, cuando suenen las campanas lo recogerás. Hecho. Los dos amigos caminaron alegres por la ciudad, conversando de otras cosas hasta llegar a la universidad. Cayó la noche, el cielo se oscureció, el viento gemía, la lluvia caía sin parar y los relámpagos iluminaban el cielo. A las 11, ambos salieron rumbo al Calvario. Las calles estaban desiertas, sin lámparas ni linternas que alumbraran el camino. Al llegar, se refugiaron en el portal de la capilla. Un relámpago iluminó el patíbulo. «Voy por el libro, espérame», dijo Manresa con voz temeraria. «Ve, te espero aquí». Sonaron las campanas de medianoche. Ramírez vio a Manresa caminar con arrogancia hacia el cadalso. Luego solo escuchó sus pasos, un rumor sordo, un murmullo falso y finalmente un golpe seco sobre las tablas. Ramírez esperó con ansiedad, pero Manresa no volvió. Esperó toda la noche y Manresa no volvió porque al tratar de tomar el libro, sintió que lo tiraron de la capa y cayó muerto al instante. Al amanecer, Ramírez subió al cadalso y encontró el cuerpo de su amigo tendido sobre las tablas. Horrorizado, vio que la capa de Manresa estaba prendida a un clavo. Ramírez les explicó a quienes le acompañaban. Manresa sintió que lo detenían, y es claro, murió del susto.
Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.